Y bueno, quiero contarles que esta enseñanza se llama, o la hemos titulado, Herencia Eterna. Sumándonos a esta serie de herederos, hoy vamos a descubrir, haga de cuenta, que nos ha llamado el abogado y nos va a dar ese listado de cosas, pero más específicamente de qué estamos heredando en esa herencia eterna. Y en primer lugar es eterna, porque lo de Dios así es. Dice la Biblia que cuando Cristo moría, nuestro destino estaba cambiando. Y que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y que Dios nos ha sentado en lugares celestiales para que desde ahí podamos ver la vida con otra perspectiva. Sabes que desde ahí arriba, ¿verdad, queridos? De ahí arriba que se mira distinto. Se han sentado a veces aquí y a veces allá. Aquí se mira de una forma y allá se mira de otra. Lo que la Biblia me enseña es que a través del sacrificio de Cristo, Dios me trasladó de este pozo donde yo estaba a un lugar celestial, allá sentado con Cristo, desde donde la perspectiva de mi vida va a ser otra. Desde allá arriba, sentada con Cristo, la vida se debe ver diferente. El trabajo se debe ver diferente. La esposa y el esposo se deben ver diferentes. Los hijos se deben ver diferentes. La sexualidad debe lucir diferente desde allá, desde los lugares celestiales con Cristo. Y si yo no los veo diferente, probablemente es que a mí me dieron la herencia, pero yo sigo viviendo como que no me hubiesen heredado nada. Ustedes se imaginan qué impresionante sería que nos dejaran una herencia humana, cuantiosa y sustanciosa, de tal manera que usted ya no se pudiera ni debiera preocuparse de nada, pero usted siguiera preocupándose por todo. Y aunque tuviera la herencia y estuviera con toda la base legal, usted no disfrutaría nada de esa herencia porque usted sigue viviendo igual. La herencia que Jesús nos compró, la herencia que Él comparte con nosotros, no se parece en nada. Pero pareciera que, aunque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, seguimos viendo la vida desde el pozo del que Dios nos sacó. Y les voy a decir algo, desde ahí arriba, yo seguramente me miro más pequeñita. ¿Sí o no? Séanme testigos. Desde acá me miro más o menos en la dimensión en que yo soy. Pero desde allá arriba me miro más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, todo lo de este mundo se mira más pequeño, menos importante, menos trascendente. De tal manera que esa perspectiva eterna de vida me aterriza en la realidad de las cosas que no son eternas, sino que son temporales. Y hoy vamos a sentarnos a la luz de la palabra, a entender un poquito y a profundizar en que cuando nos dicen herederos, ¿de qué exactamente estamos hablando? Y quiero invitarles a que puedan ir a la primera carta que escribió el apóstol Pedro. O sea, vamos a 1 Pedro. Fue escrita por Pedro alrededor del año 65 después de Cristo. O sea que fueron como unos 32 años después de que Jesús muriera. Es este Pedro al que Jesús le dijo, sígueme. Es este Pedro que caminó en el agua y pasos después se hundió. Es este Pedro al que le fue revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y versículos más tarde, el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y por eso hoy doy gracias a Dios por el apóstol Pedro, porque me da mucha esperanza.
Porque yo sí me siento como él. ¿No les ha pasado? Camino sobre el mar 2 pasos y me hundo. Lo intento y vuelvo a caer. Pedro tuvo unos privilegios maravillosos. Pedro no solo caminó con Jesús, sino que fue de su círculo más íntimo. Cuando Jesús estaba en su momento más difícil de agonía, llamó a Pedro, Jacobo y a Juan. Imagínense qué privilegio acompañar al Señor en su agonía y le dijo, oren conmigo 1 hora. ¿Y saben qué le pasó a Pedro? Tampoco la logró. Pedro, el que abría la boca y la volvía a regar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Qué bendición y qué esperanza encontramos al ver a estos hombres de Dios en los que podemos reconocer en su naturaleza y en su carácter algo de nuestra naturaleza y nuestro carácter. En la transfiguración, en esos momentos maravillosos y eternos que vivió con Jesús, Pedro conoció a Moisés y Elías. ¿Ustedes se habían puesto a pensar en eso? La Biblia dice que aparecieron Moisés y Elías. ¿Cuántos lo recuerdan? Levántenme la manita, ¿verdad? Acto seguido, Pedro niega a Jesús 3 veces. No, yo en definitiva me parezco a Pedro. Y vamos a leer esto que Pedro escribió 32 años después de haber vivido todo esto que rápidamente hoy recordamos. ¿Y cómo empieza esta frase? ¿A quién fue dirigida esta carta? Bueno, a los que no viven en su patria. A gente que no vive en su lugar, en su hogar. A gente que tiene nostalgia por su hogar. Fíjense que tengo una amiga que este año se fue a vivir a los Estados Unidos. Y llevaba muchos planes y muchos asuntos. Y de repente me dice, Maya, le tengo una gran noticia. Y yo dije, bueno, ya consiguió dónde vivir, tiene trabajo, le salió el expediente educativo de su hija. Fíjense que no. Me dice, ¿y yo qué? Cuénteme. Encontré rellenitos, me dijo. ¿Nostalgia del hogar o no? Porque cuando no estás en tu patria, estás anhelando y extrañando todo lo que allá hay. Así que su gran tesoro era encontrar algo que se parecía a lo que estaba en su hogar. Vamos a 1 Pedro 1, versículo 1 y 2. A ver, quiero ver cómo dice la Biblia. A los expatriados. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes, expatriados, aquellos que no viven en su patria. Y yo te tengo noticias. Tú y yo no vivimos en nuestra patria. Estamos en un mundo que ya no es nuestro hogar. Y eventualmente tenemos esa nostalgia del hogar. ¿Cómo? Cuando en un momento de adoración quisieras que eso no terminara. Cuando estás cantando, cuando ves tan cerca de ti de alguna manera la gloria de Dios, algo dentro de tu corazón tiene que suspirar y decir, esto sabe a mi hogar. Para que nuestra mente vaya aterrizando, que aquí estamos los expatriados, que estamos aquí de paso, que todo aquí es temporal, que somos apenas transeúntes y que nuestras raíces no están acá. En toda esta serie de herederos, hemos estado hablando del reino de Dios y que lo más hermoso de este reino es el rey. Y en el ajedrez de Dios, el rey se vuelve peón para salvar a los peones. Este es el reino al revés. El reino
en donde los que son grandes son los que sirven. El reino en donde Jesús mismo, en donde Dios mismo se vuelve como uno de nosotros. Yo te quiero decir, estamos en un reino al revés. Y no podemos seguir viviendo nuestras vidas con estándares de un mundo que ya no es nuestro mundo, de una patria que ya no es nuestra patria y de un hogar que ya no es nuestro hogar. A los expatriados, a los que saben que van de paso y hay un hogar esperándoles, mismo hogar que Jesús fue a preparar y que nadie nos puede arrebatar. A los expatriados, gracias a Dios por eso. Y miren qué bárbaro el apóstol Pedro para saludarlo a uno, ¿verdad? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Yo no sé si tú has luchado con esto de la santidad. Yo tengo 48 años y meses de luchar con eso. Y te voy a decir algo, la santidad humana no existe. Es la santidad divina a través de la obra del Espíritu Santo que nos capacita ahora para vivir de manera diferente. Solo a través de esa obra del Espíritu Santo yo puedo ser trasladada en mi corazón a los lugares celestiales con Cristo para que mi perspectiva de vida cambie totalmente. ¿Para qué Dios quiere que el Espíritu, que su Espíritu haga esta obra santificadora? Para obedecer a Jesucristo. Yo sé algo muy bien acerca de mí. Yo no puedo vencer el pecado. Nunca. Cada vez que lo he afrontado, me ha vencido. No sé si te identificas. Pero como Pedro también puedo decir que a veces hago mi mayor esfuerzo y es insuficiente. Y que lo he intentado e igual de alguna manera siempre resulto para atrás. Por eso me gusta tanto el apóstol Pedro, porque Pedro era el apóstol de 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Así es. Pero sigamos viendo por qué todo esto tiene sentido. Y seguimos en esa carta, en 1 Pedro, vamos a ir ahora al versículo 3, del 3 al 9. Porque después de saludarnos y de recordarnos el apóstol Pedro, este no es tu hogar, eres expatriado. Y tu vida es a través del Espíritu para obedecer a Jesucristo y estás rociado con tu sangre. Voy a proceder a leerte, heredero. ¿Cuál herencia eterna es de la que hemos estado hablando? Porque no basta con sabernos herederos, queremos saber de qué se trata el asunto, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pedro nos va a contar de qué se trata esta herencia eterna. Vamos a ir al versículo 3 en adelante. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Quiero hacer un alto ahí. Yo regularmente no hago esto, pero hoy sí quiero hacerlo, y también a los que están en casa. Si están con alguien, van a hacer el ejercicio, y si están solos, lo van a decir así al viento, hagan de cuenta. Van a decirle al que está a la par: escucha bien lo que van a decir, porque es para mí. No es que le vayan a decir que es para ti, no. Escucha bien lo que voy a leer, ¿por qué? Es para mí. Es para mí. Eso es lo que me dejaron de herencia. Te conté que soy heredero. Ahora lo van a leer. Y esto que vas a escuchar es para mí. Díganle otra vez. Es para mí. Díganle al otro: esto es para mí. Que te quede claro que esto es para mí. Muy bien. Vamos pues, que nuestro espíritu y nuestra mente, nuestro corazón reciba esto que es para mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia
incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, porque cuando tú estás claro de la eternidad, todo lo que aquí pasa en esta tierra es solo por un poco de tiempo. Aunque ahora, vamos, gracias al Señor. Qué lindo que le aplaudamos a su palabra. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Escuchen cómo esto, mis queridos expatriados, habla de nosotros. Escuchen esto. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué tal esta? Esta es la herencia incorruptible, inmaculada, eterna, que no se marchitará. Estamos abriendo frente a muchos testigos cuál es cada asunto de esta herencia eterna por la cual tomamos el nombre de herederos. Cuando uno llega a través de su Espíritu Santo a leer así la Biblia, ¿no sienten que es que la Biblia es el mejor predicador? ¿Verdad? Entonces, al llegar al versículo 9, yo concluyo que yo no tengo nada por qué preocuparme. ¿O no? ¿Verdad que sí? Quiero hacerles como solo es como que yo fuera el abogado y les voy a decir muy bien. Voy a volver a decirlo por si no les quedó claro, pero se los voy a decir a modo de lista. Estamos en el primer capítulo de esta carta. Vamos apenas por el versículo 9. Y esta herencia implica para nosotros esto. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu herencia? Número 1, eres elegido, santificado por la obra del Espíritu, aceptado y lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo, tienes una esperanza viva, eres heredero de una herencia incorruptible que no se marchitará, que está reservada en el cielo, eres protegido por el poder de Dios. Eso dice la herencia. Eso es lo que recibimos. Y cada palabra está en esta escritura. Tengo un documento por escrito que lo dice y lo confirma. Ahora, no solo eso. Vamos por favor de ese mismo capítulo al versículo 18 y 19. ¿Qué tal está haciendo este destape de herencia eterna? ¿Están disfrutando en casa la herencia eterna? Escríbanos aquí por favor y déjennos saber lo que el Señor les está hablando. Vamos al versículo del 18 al 21. Aparte de ser todo esto, de recibir todo esto, la Biblia dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aquí necesito hacer un paréntesis terapéutico. Miren pues. En primer lugar nos llama redimidos y nos explica, ustedes no fueron redimidos con cosas perecederas. ¿Y de qué nos habla? De la vana manera de vivir heredada o aprendida por sus padres.
Eso quiere decir que esta herencia eterna anula cualquier otra herencia. Y que no estamos condenados a repetir el patrón familiar de nadie. Escuchen esa buena noticia, les estoy ahorrando 3 años de terapia. No estamos condenados a repetir el patrón de conducta ni del abuelo, ni del tatarabuelo, ni de la madre, ni del padre, ni de mi hermano. He sido redimido de mi vana manera de vivir y no fui redimido por mí ni por alguna cosa perecedera, dice la Biblia, como oro o plata. ¿Qué quiere decir esto? Que no intentes redimir tu historia con lo que perece. Le vas a agregar dolor al dolor, pecado al pecado, frustración a la frustración. El oro y la plata no redime la historia de nadie. Sin Cristo tú sales de la pobreza, pero la pobreza no sale de ti. No es porque cambie tu situación temporal o pasajera la evidencia de que tu vida ha cambiado. No es así, porque no es dado a los hombres, a los seres humanos, a las mujeres, que se rediman a sí mismos, y no es necesario. Tenemos Redentor. Como no con cosas perecederas, sino con sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 20. Porque Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. No, ya, estamos despedidos. Dios los bendiga. O sea, ¿ya qué más? ¿Ya qué más? Pero, o sea, leemos hasta el versículo 9 y luego leo el 18 y el 21 y yo digo, ya estoy hecha, ¿o no? Pero si yo no debería preocuparme por nada de lo temporal, si yo debería vivir, recibir y estar consciente de esta herencia, yo tengo que hacer aquí una confesión. A mí me preocupa lo temporal. ¿Y a usted? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que recibí la herencia y vivo como que no la tengo. ¿Sabe cómo es? Como que voy cargando muchísimas maletas pesadas. Entro a un elevador y no suelto las maletas. Porque la Biblia dice que estoy sentada en lugares celestiales con Cristo. Mi perspectiva no ha cambiado. Y la carta es para los expatriados, los que fueron movidos geográficamente a una tierra que no era su tierra. Y lo que necesitamos que Dios haga hoy por nosotros es que nos haga expatriados de este mundo a los lugares celestiales con Cristo, para que sentados allá empecemos a ver lo temporal del tamaño que es, de tal manera que no me preocupe lo mismo, no me ofenda lo mismo, no me enoje lo mismo, no me entristezca lo mismo, no me alegre lo mismo, porque sentado allá con Cristo no puede ser lo mismo. Así es. Ahora, dígale al que le dijo, o sea, si alguien le dijo a usted, ahora le toca preguntarle. Los que lo hicieron en casa solitos, usted pregúntese a sí mismo. Pregúntele, ¿qué hiciste para obtener esa herencia? Pregúntele. ¿Qué hiciste para obtener esa herencia? Y les voy a decir algo. Es muy de este sistema
es muy humano, es muy de este mundo, de este planeta, vivir por meritocracia, ¿verdad? Usted se gana las cosas, usted tiene que tener los méritos. Si usted va a pedir un trabajo, usted hace su currículum y pone ahí las mejores cosas. Usted pone ahí todas sus habilidades, sus capacidades, los cursos que ha tomado. Usted hace ese currículum tratando de llenar un perfil para hacerse merecedor de esa plaza de trabajo. Si usted está conquistando a una mujer, usted se baña, se rasura, se pone galante. No se dice a sí mismo, a mí no me enseñaron a hablar bonito. No, usted se esfuerza, ¿verdad? Porque quiere hacerse merecedor de esa mujer a quien quiere conquistar. Si queremos mejorar en la universidad o en el colegio. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Levanten la manita. Entonces, eso. Entonces hay algo que cambiar. Me esfuerzo. Y mientras otros están en estas, yo estudio. Entonces me esfuerzo mucho. Pero para esta herencia no había mérito alguno. Ni lo mejor de mí, ni la Santa Maya que me habita, convenciéndome que yo peco, pero poquito. No hay manera. No podíamos ser calificados de ninguna manera frente a la grandeza de un Dios santo. No se puede. Como a una misma fuente y yo le agrego una gotita de algo sucio, tú no te tomas el agua. Pero nos decimos a nosotros mismos que en esta fuente, si lo sucio es un poquito, no pasa nada. Frente a esa herencia eterna, también sale, ¿quién soy yo? ¿Y cómo puedo engañarme? Sin embargo, te voy a decir algo. Lo primero, lo más importante, antes de conocerte a ti mismo, es conocer a Cristo. Porque Cristo es, nosotros somos. De nada me sirve conocerme a mí misma, tener autoconocimiento o autoconcepto si yo no tengo idea de quién es Jesús. Y ahí me puedo perder. La pregunta más importante de la vida no es quién soy yo, sino de quién soy. ¿De quién soy? Eso es lo que lo cambia todo. Entonces, ¿cómo obtuvimos la herencia? Sin mérito, sin calificación. El rey se hizo peón. Cumplió lo que de ninguna manera yo iba a poder cumplir. Llevó en sí mismo el castigo por mis pecados y mi paz. Y pagó la deuda. Quiero decirte algo, la salvación no es gratis. Solo que nosotros no pagamos el precio. Pero gratis no fue. La vida, el sufrimiento, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el garante de esta herencia eterna. Y porque Él fue la ofrenda perfecta, entonces esta herencia está frente a nosotros como nuestra. Sin mérito alguno, sin título, sin esfuerzo, por pura gracia, por pura gracia, por pura gracia, por puro favor inmerecido, por su misericordia. Y eso te da mayor autoestima que decirte que eres linda, que eres guapo, que tú lo puedes todo. No, por pura gracia. Más importante que amarte a ti mismo es amar a Cristo y saberte amado por Él. Ahí es donde somos transformados a través de entender el valor de Cristo. Sigamos viendo qué nos dice el apóstol Pedro en esta carta. Solo les quiero pedir algo. Cuando ustedes lean su Biblia y lean alguna epístola o carta,
no lean solo un pedacito, un fragmento, un capítulo o un versículo, porque una carta no se lee así. Es como que yo le dijera a mi esposo, le enviara una carta, y él en su corre-corre del día a día leyera solo el pedacito que dice. Y por otro lado, quiero decirte que estoy harta y cansada. Y cierra la hoja. Y desde ahí se hace un concepto de mí y de mi mensaje. Y hasta que él abra la carta y lea que yo decía. Y por otro lado, quiero decirte que estoy harta y cansada de mi mal carácter. Entonces la cosa va a cambiar completamente. Así que cuando lean una epístola, léanla toda para enterarse de todo el mensaje. Por eso estamos yendo de capítulo en capítulo en esta carta del apóstol Pedro. En la primera carta, hoy en la tarde, la terminan de leer, es bien chiquita. Bueno, sigamos. Tan linda, ella la va a leer. Muy bien, capítulo 2, vamos a ir del versículo 4 en adelante. Aquí el apóstol Pedro nos dice algo impresionante. Dice que la obra de Jesucristo y nuestra herencia eterna incluye esto. Vas a poder ver a Jesús de otra forma. El valor de Jesús te será revelado de otra forma. Y no lo vas a ver como siempre. Y de hecho, lo vas a ver probablemente distinta a otras personas. Leamos lo que dice. Y viniendo a él, a Jesús, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así que, este fue Jesús, desechado por los hombres, pero precioso delante de Dios. Esta es la forma de ver en esta perspectiva eterna. Creo que lo que ha pasado es que nos importa más ser desechados por los hombres que hacer lo correcto delante de Dios. Y sabes, tan lindo el apóstol Pedro, porque a él también. Al apóstol Pedro le importaban cosas y a su mamá también. ¿Cómo hacemos para que mis hijos se sienten a tu lado cuando llegues a tu reino? Porque necesitaban estar en los mejores lugares. El apóstol Pedro quería quedar bien con lo que decía. El apóstol Pedro estaba como muy pendiente de las personas y el apóstol Pedro un día caminando le dijo a Jesús, mira, ¿y qué de este en tu reino? Y Jesús, ¿y qué a ti? Lo que a este le pueda suceder. El apóstol Pedro tenía que aprender a cambiar el qué dirán por qué dirá Dios. Y en mi perspectiva de vida, el qué dirá Dios debe pesar más que el qué dirán. La palabra nos ordena las prioridades en el corazón y sentados en los lugares celestiales en Cristo, la vida empieza a ponerse más clara. Entonces, desechado por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Mire, cada vez que Dios hace algo nos santificó para obedecer a Cristo. Nos hizo casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Versículo 7. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Qué quiere decir esto? Uno de mis predicadores favoritos es Miguel Núñez. Y él, hablando un poco de este pasaje, hace una especie de listado, creo que revisó también otros comentarios bíblicos, y hace una especie de listado de qué significa esto, qué pasó en mí que veo a Jesús con ojos distintos. El asunto es que Jesús implica algo para algunos y algo para otros. Y aquí lo que necesito ver es qué implica Jesús para mí. A algunos su verdad los ofende, mientras que a otros los hace libres.
Para algunos es una molestia o un tropiezo, pero para otros Jesús es el camino. Para algunos Jesús es mentira, solo uno más. Pero para nosotros Él es la verdad. Para algunos tener a Jesús presente les arruinaría la vida, pero para otros la vida sin Jesús no es vida. Para algunos Jesús no es más que otro profeta, un iluminado, un sabio, igual que muchos otros. Para nosotros es Dios mismo habitando entre nosotros y a través de su Espíritu Santo habitando en nosotros. Para algunos Jesús no es suficiente. Otros sencillamente reconocemos que los insuficientes somos nosotros. 3 cruces, Jesús en medio, 2 ladrones. Uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro, ladrón, se voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso, cuando llegues a tu reino. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, que esta herencia eterna incluye que cuando Jesús se te aparece, lo ves. Que para ti ya no es tropiezo, es el que te levanta en los tropiezos. Que ya no crees que es mentira, Él es la verdad. Que para ti no es un cambio de rumbo, es un cambio de destino. Pasamos de ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida, a decir que Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Y eso es de Dios. La herencia eterna que el Señor nos ha dado nos dio nuevos ojos hasta para Él. Y algo se nos ha revelado. Dios en su herencia eterna nos reveló quién era Jesús. Vayamos a los evangelios. Para los fariseos, Jesús era una molestia. Para los pecadores, su única oportunidad. ¿Qué es Jesús para nosotros hoy? Eso es lo que nos pregunta su Espíritu. Pero aparte de saber quién es Jesús, esta herencia nos permite entender quién soy yo sin Él. ¿Tú te has puesto a pensar quién eres sin Jesús? Y te voy a decir que la perspectiva de la Biblia es un poco distinta. Yo creo que no nos disfrutamos tanto esta gloria y esta herencia porque no estamos claros de lo que somos sin Él. Y quiero que vayamos rápidamente a Efesios 2, del 4 al 6. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos. No eras débil, no estabas extraviado, muertos. ¿Cuál vida sin Cristo? Si estábamos muertos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Vamos con otro, que es un poquito peor. Efesios 5, 8. Porque antes ustedes eran, ¿cómo así? No era que andábamos solo en tinieblas. No, mi amor, usted no solo andaba en tinieblas. Usted era tinieblas. No era que medio miraba, usted estaba ciega. No es que usted no tenga una pequeña oportunidad. Fijo no, Roberto, fijo no. Ya saben. Bueno, la Biblia no solo dice que andábamos en tinieblas. La Biblia dice que éramos tinieblas. Y lo escribió un hombre al que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tan chulo, Pedro. Sigamos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otra versión dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, Santa Maya. Todos pecaron, mija. Todos. Por eso no coqueteamos con el pecado. Mire, pues, si usted se va a esa
frontera delgadita de donde no estoy haciendo nada malo, solo le contesto en redes. No estoy haciendo nada malo, solo tal cosa. Usted tiene que saber que la sentencia de muerte está escrita ya y que todos pecamos. Miren nuestros discursos, miren cómo se ve este discurso. Mire, todos somos humanos. Y yo pues la verdad me esfuerzo y trato de hacer lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Porque tampoco es como que yo me ponga a hacer esos grandes pecados. Todos, pero todos destituidos. No alcanzaba. Eso somos sin Cristo. Aunque el apóstol Pedro dice eso, eran en otro tiempo. Romanos 5 del 10 al 12. Esta no sé si es peor que todas las demás. Porque si cuando éramos, ¿qué? Ay, no, eso sí ya no. Éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Escuchen esto. Reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, salvos por su vida. Reconciliados por su muerte, salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de ser destituidos a ser aceptados, de ser tinieblas a ser luz, de ser enemigos a ser amigos y de haber estado muertos a ser resucitados. ¿Sabe quiénes se congregan los domingos? Los resucitados. Los que un día estuvieron muertos, pero ahora viven. Por eso venimos. Esa es la fiesta. Ese es el asunto. Porque estamos muy claros de quién soy yo. Sin Él la herencia trae arrepentimiento. Conciencia de que yo de plano no me las puedo. Pero también la herencia te trae identidad. ¿Cómo definimos identidad en este reino? ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Quién dice Dios que eres tú? Y entonces vamos al versículo 9. Acaba de decir que Jesús para unos es una cosa y para otros es otra. Recuerda, acaba de decir para algunos esta es piedra de tropiezo y para otros esta piedra es lo angular de su vida. Y luego nos da esta identidad maravillosa y empieza con un pero ustedes. Miren esa belleza. Pero ustedes son expatriados, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esa es nuestra herencia. Yo no podía, pero ahora soy. Así que, por el amor de Cristo, no reduzcamos la herencia eterna a casas, carros, sueldos o puntos. Porque sería reducir esos lugares celestiales en Cristo ¿a qué? A lo temporal. Es seguir viendo la vida desde el hoyo, desde donde Dios me sacó. Desde allá abajo todo se mira más grande. Desde allá arriba lo de este mundo se mira más pequeño. C.S. Lewis decía, no le apuntes a la tierra, no le vas a pegar a nada. Recuerden, expatriados. Esta no es su patria, este no es su hogar. Es que en algún momento de la vida, cuando nos topamos con algo de lo eterno que Dios ha puesto en nosotros, nuestro corazón debiera suspirar de, algo así va a ser. Esta no es mi patria. Lo que hoy te preocupe es temporal.
Lo que hoy te quite la paz, lo que hoy te angustie, lo que hoy te enoje, oye, si es de este mundo, es temporal. Míralo del tamaño que es temporal. Pero lo que Jesús nos entregó como herencia es eterno, está seguro, nadie te lo quita, ni siquiera nos lo ganamos, no tenías que merecerlo. Somos deudores, no merecedores. Y encima de eso hay una herencia abundante. Ahora, volvamos con la frase: no le apuntes a la tierra porque no le vas a dar a nada. Apúntale al cielo y le vas a dar al cielo y a la tierra. Al cielo y a la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Apúntale al cielo, apúntale al cielo. Que nuestro corazón sea repatriado hoy a los lugares celestiales en Cristo, para que lo que nos aflige sea lo que debiera afligirnos, para lo que nos entristece sea lo que de verdad nos debiera causar tristeza, para que nuestros enojos no se vayan por cosas tan vanas, para recordar que hemos sido redimidos de la vana manera de vivir. Cuánto de lo que nos aflige, cuánto de lo que nos enoja, cuánto por lo que peleamos es vano. Necesitamos ser expatriados. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Tú no eres lo que otros dicen que eres. Tú no eres tu familia ni tus antepasados. Ahí es de donde vienes. Tú no eres tu historia, eso es lo que sucedió. Tú no eres tus logros o fracasos. Tú no eres lo que aparentas o lo que publicas. Tú no eres lo que sientes. Me siento sola. Pero eso no quiere decir que yo estoy sola. Siento que Dios no me ama. Tú no eres lo que sientes. Eres quien Dios dice que eres. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra herencia eterna. Y si aquí te asalta la culpa, pero yo no, ¿cómo voy a ser nación santa? Recuerda que aquí no existe la meritocracia, aquí existe la gracia. La gracia, eso es lo que celebramos, esa es nuestra herencia. Un Jesús que hizo todo por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vive conforme a esa herencia. No te vayas a quedar solo con el documento que dice que eres el heredero y tú sigas viviendo desde la perspectiva de quien no tiene padre, no tiene herencia, no tiene redención, no tiene perdón. Esto es lo que saca nuestras culpas, las que sí tenemos y las que no eran nuestras. Porque Jesús toma las dos, las culpas de lo que sí hice y de lo que no hice y me culparon. Esta es nuestra herencia. ¿Cómo hago para aprender a vivir desde arriba? ¿Cómo hago para que mi corazón sea repatriado? Buenas noticias. Solo entrégate. Al corazón Dios le hace ese proceso. 3 formas de vivir conforme a nuestra herencia. Número 1, versículo 11, 2:11. Amados, y como nos dice el Señor, amados, les ruego como a extranjeros y, a ver acá, extranjeros y peregrinos. Escríbelo ahí para que se te quede, que nos estás viendo. Escribe, extranjero y peregrino. Ok, este no es mi mundo, este no es mi hogar. Soy un extranjero buscando algo que se parezca a mi casa. Soy un peregrino, voy de paso. Soy un transeúnte. Las riquezas de este mundo no me pueden atraer tanto porque yo ni aquí voy a vivir la eternidad. Yo no estoy pensando en asentarme acá.
Mis raíces están en el cielo. Aunque mis pies estén en esta tierra, este no es mi mundo, este no es mi hogar, esta no es mi patria. Así que necesito ubicarme como extranjera y peregrina. ¿Usted cree que al extranjero y peregrino le interesa lo mismo que a un residente del lugar? Si el extranjero y peregrino solo sabe que va de paso y lo que quiere es irse. Y por eso en un lugar lejano todos suspiran por su propia patria. Que el Espíritu Santo haga que en este lugar lejano nuestro corazón suspire por nuestra patria, por nuestro hogar, por todo aquello que Jesús nos compró. Y dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Cuando eres extranjero y peregrino no te importa lo mismo, tus deseos cambian. La Biblia no es el libro que frotas y te da todos tus deseos. La Biblia es el libro que abres y te cambia los deseos. Pregúntale a la samaritana o a Nicodemo, que siendo tan recto, Jesús le dijo: Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Pregúntale a todo pecador que se acercó a la palabra viva en Cristo. No fue que recibiera todos sus deseos, sino la herencia eterna implica que yo ya no deseo lo mismo. ¿Cuántos necesitan esa transformación? Yo sé que yo la necesito. Así que como a extranjero y peregrino, en el versículo 16, segunda cosa, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Anden como libres, extranjeros y peregrinos. Quiero pedir por favor que me pongan Hebreos 11, 13 al 16. Esta porción de la Biblia es Hebreos 11. La gente a la que Dios ha honrado por su fe. Y saben que es maravilloso, que sí podemos identificarnos con muchos de ellos. Pero dice ahí, en ese listado puedes encontrar desde Noé, Abraham, Isaac, Sansón, David, Jefté, Rahab y Sara. O sea, sí, fijo, nos vamos a identificar con alguno, pues. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la honra que Dios les da a estas personas? Dice: conforme a la fe murieron todos estos, escuchen, sin haber recibido lo prometido. La fe no es el resultado de que yo voy a recibir todo. No. Es que escuchen, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando tú lees ese listado de personas y has leído la escritura, tú sí encuentras razones para avergonzarse de cada uno de ellos. Pero Dios no encuentra razón para avergonzarse de ellos, ni se avergüenza de ser su Dios, porque tomaron una perspectiva de vida y una forma de vivir como ¿qué? Como extranjeros y peregrinos. Este no es mi hogar. Este no es mi mundo. Aquí no es lo que más me importa. Lo peor que me iba a suceder no iba a ser acá y ya no me va a suceder. Y lo mejor que me iba a suceder ya me sucedió. Y cuando tengo esos momentos en donde el cielo y la tierra se reúnen, yo tengo nostalgia del hogar.
Y recuerdo que este no es mi mundo. Vivo mi vida así, no como requisito para encontrar la herencia o para recibirla, sino como resultado de haberla recibido. Esta herencia nos llena y nos vacía. No nos apunta tan solo a un cambio de rumbo, sino de destino. Esta herencia es camino y destino. Eso mismo es Cristo en nosotros. Seguimos aferrados a este mundo como que no pertenecemos a otro. Quiero por favor que me pongan la imagen. Si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueda satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueda satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo, uno eterno, superior, en donde el Rey ama a sus hijos, en donde la gracia fluye para todos. Yo tengo que recordarme a mí misma, nuestro hogar, vas de paso. Si lo que te preocupa es temporal, trasládate, que mi corazón sea repatriado. Si lo que te hace enojar es temporal, trasládate, que mi corazón sea repatriado. Hay que vivir como herederos de esta herencia eterna. Pedro entendió algo. Este Pedro ya no se parece mucho al que negó a Jesús, ¿o sí? ¿Se recuerdan de cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Pedro es la esperanza de los inestables, de los que intentamos y fallamos, de los que creemos y dejamos de creer y nos hundimos, de los que después de ver la gloria de Dios le negamos. Pero al caminar con Jesús, solo Jesús puede transformar a Simón en Pedro. Un hombre que después de 30 y tantos años escribe de esta forma porque entendió que la única recompensa es Cristo y todo lo demás está escondido en Él. No es el mismo, no es el de doble ánimo, es un Pedro al que el Señor le enseñó cómo ser firme, y cuando Cristo es la recompensa, todas las otras recompensas son secundarias. Este Pedro se aferró tampoco a este mundo y tomó su cruz literalmente. Cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Y luego Jesús le dice a todos los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Nos vamos a los documentos históricos que hablan de Pedro y que están comprobados históricamente, y les voy a decir cómo fue que Pedro siguió y tomó su cruz. Este es un texto llamado Los Hechos de Pedro, un texto escrito probablemente en griego, no después del año 200 después de Cristo. Y se encuentra cómo Pedro en Roma fue llevado para ser crucificado. Los cristianos del primer siglo entendían la cruz de otra forma. Nosotros, si no está mal, la llevamos en una cadena, en una experiencia como simbólico. Ellos morían ahí. Dice el texto: toda la multitud de los hermanos, por lo tanto, corrió junta, tanto ricos como pobres, huérfanos y viudas, débiles y fuertes, deseando rescatar a Pedro. Mientras la gente gritaba a una voz y no era silenciada: ¿qué mal ha hecho Pedro, oh Agripa? Y Pedro, cuando vino al lugar, cayó a la gente y dice: ustedes, hombres que son soldados de Cristo, ustedes que tienen esperanza en Cristo, esperen al que viene y que les dará recompensa. Y no estén amargados contra Agripa, porque él es ministro de las obras de su padre, mientras nosotros somos ministros del nuestro. Les imploro, verdugos, crucifíquenme de esta forma, de cabeza y no de otra,
porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Ese no es el Pedro a secas, es el Pedro en Cristo, el Pedro de Dios. Y la herencia es que no tienes por qué ser más Maya a secas, Adriana a secas, Julián a secas, Luis a secas, Henry a secas, Rodrigo a secas, porque tu herencia implica ser Rodrigo en Cristo, Adriana en Cristo, María en Cristo, y convertirnos en la gente de Dios. Pues ustedes sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, esa es nuestra herencia, eso es. Y esta gracia es para todos. Quiero pedirte que te pongas de pie, porque Dios nos ha hablado. Y a través de este hermano en Cristo y este consiervo que se llama Pedro, podemos ver cómo un inestable en Cristo puede convertirse en un hombre firme, en un creyente, porque los deseos de Pedro ya no eran otros. Ven que en esta carta ya no pregunta ¿cómo es que puedo llegar a tal posición a la par de Cristo? Ahora dice, yo no soy digno, ni siquiera quiero morir como Él. Y todos los cristianos del primer siglo no solo estuvieron dispuestos a vivir por Cristo, sino a morir por Él, porque tenían esa perspectiva eterna y su corazón había sido trasladado, expatriados. Este no es nuestro hogar. Cierra tus ojos. Esta no es tu casa, este no es tu hogar. Empieza a ver cómo Dios está trasladando tu corazón y cómo las cosas que te importaban mucho empiezan a reducir su propia importancia. Este no es tu hogar. Hoy el Espíritu Santo nos viene a recordar que vamos de paso, que no necesitas echar raíces aquí, que ni siquiera eres turista, eres un embajador, representante de otro reino, de otra patria celestial, y que ese tesoro que tienes allá nadie te lo quita. Que el Señor haga en nuestro corazón lo que tiene que hacer, Señor. Claro que me identifico con Pedro. Claro que he tratado de en mis fuerzas y desde mi perspectiva vivir y disfrutar de esta herencia, pero si mi corazón no es movido del lugar, la herencia es como si se desvaneciera porque no me atraviesa. Yo te quiero hablar a ti, a quien nunca le has abierto tu corazón a Jesús, o a aquel o aquella que alguna vez lo hizo, pero se siente lejana, sobre todo después de haberlo negado, como Pedro. Todos hemos estado ahí. Y te quiero decir que la gracia sigue fluyendo del mismo Dios. La gracia sigue fluyendo para todos. Y si tú puedes reconocer hoy en tu corazón, y si tus ojos están siendo abiertos, y no en lugar de hacer un pulso con Dios de a ver quién es más justo, reconoces que eres insuficiente y que le necesitas. Y en tu corazón hay un grito que dice: sálvame, Señor, sálvame. Yo te quiero pedir que hagas esta oración con nosotros. Y yo sé, iglesia, que claro que nuestro corazón grita: Señor, sálvanos, pero el Espíritu Santo nos revela que esa obra ya fue hecha. Señor, entonces, sálvame de mí mismo, de que mi corazón no haya sido trasladado de este mundo al que es tuyo. Señor, que pueda yo suspirar por mi patria celestial, por mi hogar, por el lugar de donde sí soy. Y vamos a hacer juntos esta oración.
Yo reconozco, Señor, que te necesito, que soy pecador, que en mis fuerzas yo nunca puedo hacerlo. Reconozco, Señor, que solo no puedo. Y reconozco que tú eres suficiente. Yo te recibo, yo te suplico que vengas a mí como mi Señor y mi Salvador.